Hola, buenos días. Somos el grupo 20, formado por Miguel Ángel Cortijo, Álvaro Martitegui y por mí, Marcos Peña. No va. No va. Bueno, pues nuestro trabajo se basa principalmente en los fluidos no newtonianos y en un principio vamos a hablar sobre los tipos de fluidos. Más tarde hablaremos sobre nuestro experimento y los resultados obtenidos y por último hablaremos sobre las posibles aplicaciones y las conclusiones a las que hemos llegado. En cuanto a los fluidos, cada tipo tiene un comportamiento diferente en cuanto a la velocidad de deformación que experimentan ante una aplicación de tensión, y el primer grupo sería los fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos se caracterizan en que su viscosidad es constante en el tiempo, es decir, que su viscosidad es siempre la misma sin influir la velocidad cortante. Luego, la curva tensión velocidad de deformación es lineal, como se puede ver en la gráfica, y con esta fórmula se podría hallar la viscosidad de cualquier fluido, en donde la fracción es la derivada de la velocidad, la letra mu sería el coeficiente de viscosidad y tau sería la velocidad cortante. El otro grupo sería los fluidos no newtonianos, que se caracterizan en que su viscosidad varía en función de la velocidad cortante y de la temperatura en la que se encuentra el material, por lo que no tiene una viscosidad exacta. Dentro de los fluidos no newtonianos hay dos tipos, los dilatantes y los no dilatantes, y los pseudoplásticos, perdón. Los dilatantes se caracterizan en que su viscosidad es inversamente proporcional a la velocidad cortante, por lo que a una alta velocidad cortante se comportará como un material resistente y a una baja como un material blando. Un ejemplo de esto sería el almidón, el cual basamos nuestro experimento. Y los pseudoplásticos serían el otro grupo de no newtonianos, los cuales se caracterizan en que su viscosidad es directamente proporcional a la velocidad cortante, por lo que a una alta velocidad cortante se comportará como un material blando y a una baja como un material resistente. Y un ejemplo sería la arcilla. Y por último nos quedan los plásticos ideales, que son una combinación entre los fluidos newtonianos y no newtonianos, los cuales se caracterizan en que su relación velocidad de deformación tensión es lineal, pero a partir de una tensión mínima, antes de la cual su deformación es nula. Y ¿una tiza? No hay tizas. Bueno, pues Luis, ¿hay alguna tiza por ahí? Y en esta gráfica que os voy a dibujar, en función de la viscosidad y de la velocidad cortante, se podría resumir todo esto. Entonces, hemos dicho que los fluidos newtonianos tienen una viscosidad constante, sin influir la velocidad cortante, por lo que su línea sería horizontal. Los fluidos no newtonianos dilatantes a una alta velocidad, a una alta tensión, se comportaría como un material resistente, por lo que tiene alta viscosidad, y a una baja velocidad cortante tendría poca viscosidad, por lo que su curva sería así. Y los pseudoplásticos sería al contrario que los dilatantes, a una alta tensión se comportaría como un material blando y a una baja tensión como un material resistente, por lo que su curva sería así. Y bueno, ya os dejo con Miguel. Hola, buenas. Ahora procederé a explicaros en qué consiste nuestro experimento. Por eso os hablaré de la elaboración de la mezcla, su microestructura y composición, de la transición de fase en almidón y de las pruebas que hicimos. En cuanto a la elaboración de la mezcla,
Principalmente se basa en una cantidad fija de agua y una cantidad variable de maicena que iremos echando progresivamente para ver cómo varía su viscosidad y su caracterización no newtoniana en función de la concentración. En cuanto a su microestructura y composición, la maicena, o sea el almidón de maíz, es una macromolécula compuesta de dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina, con sus respectivas porcentajes y con sus estructuras cristalinas. Ahora hablaré de la transición de fase en el almidón. Al juntar el agua con la maicena, la estructura original del grano se hincha, absorbiendo agua, y la estructura cristalina de la amilosa y la amilopectina se envuelve, expulsando polímeros y por tanto se gelatiniza. Si se le deja un tiempo, esa estructura se vuelve a reordenar y por tanto tenemos la formación de un fluido no newtoniano. Ahora bien, las pruebas. Los objetivos de este experimento era intentar calcular la viscosidad en función de la concentración y al mismo tiempo encontrar un intervalo en el cual el fluido no newtoniano está perfecto. Para conseguir esto, cogemos un embudo y un vaso y echamos la mezcla a través del embudo y calculamos el tiempo que tarda la mezcla en caer por el embudo, porque consideramos que el tiempo es proporcional a la viscosidad. Y estos son los resultados que nos salieron. Como se muestra en la gráfica, la viscosidad, bueno, el tiempo, es casi constante hasta que llega a una concentración de 1,45 gramos por mililitro, que es donde empieza su caracterización no newtoniana, hasta una concentración de 1,6 gramos mililitros, que es cuando empieza a perder su caracterización no newtoniana. Y ahora, para acabar, hablaré de la resistencia de impactos. Tras una serie de pruebas, tanto con superficies más grandes como cucharas o superficies finas como un cuchillo, nos dimos cuenta de que la mezcla no reaccionaba igual. Ante superficies más grandes como la cuchara, al aplicarle mucha tensión, la mezcla absorbía todo el impacto. Mientras que si lo hacíamos con el cuchillo, la mezcla no recibía todo el impacto. Ahora os dejo con mi compañero Álvaro. Bueno, pues yo ahora voy a hablaros un poco sobre las aplicaciones de estos fluidos. Como ya habréis visto, pues son unos fluidos con unas características muy particulares, yo diría casi únicas, los cuales pues les permiten tener un elevado número de utilidades aplicables a varios ámbitos distintos. Hemos elegido las que más interesantes prácticas nos han parecido. Y bueno, la primera tenéis aquí, badenes de carretera. Los actuales badenes de carretera, pues imagino que sabréis que están ligados a muchas críticas, porque la gente dice que aunque pase despacio por él, pues el vehículo sufre daños, se ven afectadas la amortiguación, la suspensión, etc. Entonces, pues cada vez está cobrando más fuerza pues el intento de obtener unos badenes a los cuales se les ha llamado inteligentes. ¿Inteligentes por qué? Pues inteligentes porque se trata de badenes que son capaces de diferenciar si el vehículo se acerca a una velocidad rápida o a una velocidad lenta, y en función de ello pues aplicar más resistencia al paso de él o menos. ¿Qué mejor material para utilizar en estos badenes que los fluidos no newtonianos? Ya que si un vehículo se aproxima hacia el badén a una velocidad adecuada, pues el líquido no newtoniano que se encuentre dentro del badén va a poseer una viscosidad no muy alta, permitiendo que se deslice hacia los lados y ofreciendo al coche una superficie de contacto con el badén lisa, sin interferir absolutamente y dañar el coche. En cambio, si el vehículo se aproxima a una velocidad excesiva, pues el badén va a adquirir una viscosidad mucho mayor, actuando prácticamente como un sólido rígido y actuando también como un badén convencional. Luego, otra de las aplicaciones serían los chalecos antibalas. Ya habló ayer otro grupo un poco de ellos, así que no me voy a meter mucho en ellos, solo decir que bueno, hemos estado investigando y
Lo que parece que se está intentando hacer ahora es juntar estos fluidos newtonianos con las fibras de Kevlar que componen los chalecos tradicionales para conseguir mejorar sus propiedades relacionadas con la flexibilidad, la ligereza y lo que más nos importa, la resistencia a impactos. A ver si pasa esto. Bueno, también se habló ayer de las protecciones deportivas. Y nada, pues decir que es posible fabricar gracias a estos fluidos espinilleras, rodilleras, tobilleras de muy altas prestaciones, incluso cascos muy ligeros y adaptables a la forma de la cabeza de cada persona. Y luego, para terminar ya, pues os voy a hablar de la utilización de estos fluidos en la reparación de asfaltos, ya que pues actualmente reparar el asfalto de forma provisional pues es un trabajo largo, caro y bastante laborioso. Por lo que se nos ocurrió intentar solucionar provisionalmente este problema mediante el uso de fluidos no newtonianos. Aprovechando que es un fluido y por lo tanto es líquido, pues nos permite rellenar muy fácilmente lo que viene siendo la grieta, y aprovechando sus propiedades no newtonianas, pues cuando un coche pase a la velocidad adecuada se va a comportar como un sólido, permitiendo al vehículo pasar sobre una superficie plana y evitando la grieta. Bueno, como las otras aplicaciones eran prácticamente inviables de realizar por nosotros, pues decidimos intentar esta y de hecho lo hicimos y conseguimos unas muy buenas prestaciones. Lo único que nos encontramos principalmente con dos problemas. El primero es que el agua y la maicena no son del todo solubles, por lo tanto, si se dejan un largo tiempo en reposo, pues va a acabar quedando el agua por encima del recipiente y la maicena concentrada abajo. Por lo tanto, esto es un problema porque si tenemos en cuenta que el agua a temperatura ambiente se evapora, pues esto va a conllevar la deshidratación de nuestra mezcla, produciendo que se quede pues prácticamente un sólido que no tiene ninguna propiedad no newtoniana. Por lo tanto, pues es un problema bastante serio que nos hemos encontrado, pero es derivado de que estamos utilizando un fluido no newtoniano que es casero y evidentemente si utilizas uno profesional, pues esto no debería de pasar. Y luego también no lo he dicho, pero otro de los inconvenientes de esto, que cae más o menos por su propio peso, es que no puedes utilizar esto en zonas en las que la velocidad de los coches vaya a ser lenta. Por ejemplo, esto lo colocas enfrente de un semáforo y no va a tener ningún resultado porque el coche va a pasar lento, se va a quedar parado encima de él incluso y no va a servir de nada. Y bueno, ahora ya para terminar voy a hablar de las conclusiones. Y bueno, lo primero es decir que como todo fluido no newtoniano, pues la viscosidad del nuestro pues depende de la velocidad a la que apliquemos la tensión. En nuestro caso hemos demostrado que se trata de un fluido dilatante, por lo tanto a mayor velocidad de aplicación mayor va a ser su viscosidad. Luego hemos obtenido una franja de concentraciones óptimas, aquí lo ponemos, de 1,45 a 1,60 gramos por partido de mililitro, en la que nuestro fluido es no newtoniano. Antes de este intervalo pues su viscosidad no se ve afectada porque estamos añadiendo cantidades muy pequeñas al agua y estas no interfieren en su viscosidad, y después de este intervalo pues ya prácticamente es maicena con agua y por lo tanto no es ni fluido ni newtoniano ni nada. Y luego ya terminando, pues sus propiedades exclusivas le hacen muy interesante ofreciendo un amplio rango de aplicaciones. Los problemas son los que ya he mencionado antes: la baja viscosidad de la maicena que provoca la deshidratación, posee una resistencia a impactos aceptable si se le aplica un impacto con superficies amplias, y con superficies finas pues bastante peor. Y nada, que estos problemas que nos han surgido pues son fácilmente solucionables porque estamos utilizando un fluido newtoniano casero y bastante limitado. Bueno, pues por nuestra parte ya es todo. Muchísimas gracias por la atención
Hola, soy Alicia López del grupo 4. Quería preguntar si lo de los badenes inteligentes, si fue una idea de ustedes o ya está aplicado. Pues te cuento, mira, en principio, así para las aplicaciones hicimos como una especie de lluvia de ideas, se nos ocurrieron varias, también se nos ocurrió la de rellenar las grietas de las carreteras con el fluido, la de los badenes también se nos ocurrió, pero claro, luego además miramos en internet y de hecho es que eso ya está incluso patentado, hay empresas que lo están haciendo. Y bueno, sí fue idea nuestra, pero realmente está ya prácticamente inventado. Gracias. Hola, soy Miguel Sánchez del grupo 24. Tengo una duda. Habéis dicho en la presentación que si el fluido no newtoniano, si está a temperatura fría, es decir, si está a una temperatura baja, es más blando. Y si está a una temperatura más alta, es más duro. ¿Por qué? Es decir, si en el resto de los materiales es al revés. Hemos dicho que su viscosidad depende de la temperatura. En los pseudoplásticos, si se le aplica una tensión alta, se comportará como un material blando, y si se le aplica una tensión baja, se comportará como un resistente. Buenas, yo soy Celia Rodríguez del grupo 1. Habéis nombrado la transición de fase del almidón. No me queda muy claro a qué os referís. Si podéis explicar un poco el concepto de transición de fase. ¿Quieres que te cuente otra vez de toda la masa? No. Lo que pasa es que no entiendo por qué llamáis a esto una transición de fase. Quiero decir, ¿qué le pasa al almidón en esa reacción para que cambie de fase? Pues que el grano absorbe agua y... La diapositiva, sí. Pues, Es que no pasa eso. A ver, aquí está si quieres. A ver, aquí el grano absorbe agua y por tanto al absorber agua se hincha. Y la red cristalina de la amilosa y la amilopectina se rompen. Y eso hace que se expulsen polímeros. No sé, es lo que sé. Vale, gracias. Hola, Raúl Serrano del grupo 15. Me gustaría preguntar que, como habéis dicho que es un fluido, en un badén, por ejemplo, ¿afectaría el rozamiento del neumático cuando pase muy despacio y sea un fluido y podría hacer aquaplaning? Hombre, es que realmente si es aquaplaning a esa velocidad tan baja, no tendría por qué tener mucha repercusión, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que va a pasar bastante despacio, entonces si la rueda hiciera aquaplaning, pues pasaría el badén y ya se solucionaría el problema. Javier Sanz, del grupo 3, que no me ha quedado muy claro que habéis explicado cuando la fuerza o la tensión se la aplicaba con algo muy fino, con el cuchillo. No me ha quedado muy claro cómo se lo habéis aplicado, si os referís a pincharle con una aguja o algo por el estilo, que no me ha quedado muy claro. En verdad, Si podéis con aclararlo. una cuchara y con el puño también, y la solía perfectamente, pero con un cuchillo lo hicimos en un vaso de plástico y lo atravesaba. O sea, no lo hacía bien. Lo frenaba, lo que pasa es que tocaba el fondo, entonces pues... Claro, el cuchillo clavándolo, o sea... Claro, sí. Vale. Y al tocar el fondo pues deducimos que la resistencia no debería ser muy buena. Vale, gracias. Hola, soy Jaime del grupo 23 y a la hora de fabricar los badenes inteligentes quería saber si influye el peso del vehículo en ese aspecto. Hombre, no tendría por qué influir porque, a ver, en verdad lo que quieres conseguir es que al pisar el coche el badén, las ruedas aparten el líquido, se desplace, como va a tener poca viscosidad va a fluir hacia los laterales, entonces lo que va a pisar el coche es en plan, pues el recubrimiento que tenga en verdad el badén, entonces va a pisar sobre una superficie plana, sin líquido en verdad, que realmente pues es lo que queremos para que no sufra daño el coche. Buenas, soy Ricardo del grupo 10 y no me queda muy claro por qué el cuchillo sí que se hunde, porque si en realidad, se escucha, ¿no? Si en realidad actúa contra la tensión y a mayor tensión más resistencia, sí. La tensión de fuerza entre superficie, el cuchillo tiene mucha más tensión porque tiene mucha menor superficie. Entonces debería... A mayor velocidad de aplicación, no a mayor tensión. Entonces, si tú estás aplicando a la misma velocidad, dos tensiones
O sea, la tensión del cuchillo va a ser mucho mayor y la velocidad va a ser la misma. Entonces, pues eso va a permitir que aunque frene algo el cuchillo siga llegando al fondo. Muchas gracias.